Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Creer que Jesús existió no tiene un efecto de salvación para nadie. Lo que sí tiene efecto es creer que Él es el enviado del Padre para traer salvación y vida eterna. Gran parte de la Ruta 66, en sus inicios, como muchas otras carreteras en aquellos tiempos, era de grava y de tierra. Debido a los esfuerzos de la US Highway 66 Association, la Ruta 66 se convirtió en la primera carretera completamente pavimentada de 1938. Varios tramos eran peligrosos, más de una parte de la carretera fue apodada como Bloody 66, Sangrienta 66, y gradualmente se trabajó para poder rectificar esos tramos eliminando curvas peligrosas. Querido oyente, nuestra Ruta 66 no es tan peligrosa, pero sí apasionante cuando se trata de descubrir el mensaje de los 66 libros de la Biblia. Aquí estamos presentando una vez más nuestra Ruta 66, un espacio de estudio bíblico donde se conjuga el mensaje profundo y a la vez el mensaje práctico del libro de los libros. Es una aventura que nos depara fuertes sensaciones, la que vivimos en la serie sobre los evangelios. Vamos hoy a analizar el capítulo 12 de Juan para entender un poquito mejor y un poquito más sobre el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Todos tenemos una opinión sobre Cristo, pero en una época llena de incredulidad, materialismo y sexismo, ¿cómo reaccionar ante el hecho de que Él es quien dice ser? Te saluda una vez más Esperanza Suárez, con Andrés Ocampo desde el control técnico. Vamos juntos a conocer de cerca la razón de la vida con Fernando Díaz Sarmiento. Así es, mi querido oyente. Seguramente ya has escuchado alguna discusión sobre quién es Jesús. Mucha gente se imagina a Jesús como una especie de líder revolucionario, alguien que quería mejorar las circunstancias de su época, de su pueblo, en su propio tiempo. Podríamos decir como una especie de Che Guevara en los tiempos antiguos del contexto judío. Otros más bien entienden a Jesús como una persona absolutamente mística, alejada del mundo real, que aprendió de alguna manera a hacer magia, algunos trucos, e impresionó, sin duda, a mucha gente. Otros entienden a Jesús como alguien que no se adaptó a su propia sociedad, que estableció una ruptura profunda. Y otros entienden a Jesús apenas como una especie de símbolo de amor, de símbolo de la comprensión y de la buena voluntad, una especie de paradigma de paz entre las personas. Pero como el propio escritor del Nuevo Testamento, o podríamos decir el propio testimonio de un discípulo, como es el caso de un apóstol de Jesús, tal como lo es Juan, nos muestra la figura de Jesús. Vamos a ponernos a pensar un poquito aquí sobre lo que está pasando en el Evangelio de Juan. Hemos visto que 7 milagros o señales milagrosas se han producido para comprobar y mostrar que Jesús es mucho más de lo que mucha gente quiere admitir. Estas señales han comprobado la divinidad de Cristo. Tanto es así que todo se hizo hasta ahora para que podamos creer en Jesús, para que creamos en Él como el Cristo de Dios y aquel que es y que tiene la misma naturaleza de Dios. Y a la medida en que Cristo fue revelado en el Evangelio de Juan, podemos observar que Él es rechazado aquí también. Y de manera específica en este capítulo 12 encontraremos el desenlace del ministerio público de Jesús al resaltarse algunos detalles importantes. El rechazo de aquellos que eran suyos, como dice el mismo capítulo 1 del Evangelio, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Es decir, no creyeron en Él. Una referencia al propio pueblo judío en su mayoría. Así que cuando llegamos aquí al comienzo del texto de la Nueva Versión Internacional, en el capítulo 12, observaremos algunos detalles importantes. El texto empieza hablando todavía sobre lo que pasó en Betania cuando Jesús es ungido, lo cual también se narra en Mateo 26 y Marcos 11. Juan describe que 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Acabamos de ver ese milagro en el capítulo 11. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro, que había resucitado, era uno de los que estaban a la mesa con él.
María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Vemos aquí que la persona de Jesús se estaba entendiendo como se debía entender, como el verdadero Señor, el Dios encarnado entre los hombres, que da un significado diferente, existencial, para la experiencia humana, porque trae la realidad de lo divino a la realidad humana. Jesús provoca un gran impacto en el corazón de las personas, que aflora de una manera emocional muy fuerte. Así te das cuenta de por qué tantas personas tienen una experiencia con Jesús y luego parece que se vuelven un poco locas, como que fuera de lo normal. Y aquí el comportamiento de María es semejante. Ella derrama perfume caro, lo cual no era aceptable, y hace algo que, por así decirlo, no era socialmente recomendable: enjugar con los pelos los pies de Jesús. Y aquel olor a perfume se esparce. Algo que se hace con tal impulsividad viene de parte de Dios en el corazón de una persona que está, digamos, espiritualmente enamorada de alguien que cambió su vida, que perdonó sus pecados. Y eso trae una actitud de recelo y rechazo. Por eso Judas Iscariote, que como recordarás es el famoso traidor, recibe aquí una descripción negativa. Él se queda muy molesto y dice: escucha, lo que cuesta este perfume, tanto dinero. Él usa la razón para criticar esa perspectiva del corazón y de la fe. Y todavía hoy mucha gente, sin entender el universo de la fe en Cristo, usando puramente un abordaje racional, pragmático, no es capaz de entender lo que está pasando en aquel universo profundo, existencial, espiritual, que afecta a lo más detallado de lo íntimo del ser humano. Él critica diciendo: mira, eso se podría haber vendido para dar a los pobres. El precio era más alto que el sueldo de un año de un obrero, 300 denarios. Él lo dijo en realidad no por estar interesado en los pobres, sino, como dice el texto, porque él era el responsable por el dinero, y dice el texto claramente que Judas era ladrón. Detrás de una crítica puramente racionalista, muchas veces vemos un comportamiento sospechoso. Así que Jesús rechaza tal actitud y dice: mira, ella está haciendo eso para mi entierro. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Es decir, ahora no es el momento para discutir la teología de la pobreza, porque ahora el enfoque es la persona de Jesús. ¿Quién es ese Jesús? Él es el Hijo de Dios, aquel que salva, que da significado a la vida y que por lo tanto provoca reacciones extraordinarias, o bien una reacción de profundo afecto y cercanía, o por el contrario, de alejamiento y crítica. Así que, mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí, y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Y el texto continúa diciendo que pese a ello, los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, además de lo que sabemos que ellos querían hacerle al propio Jesús, porque mucha gente estaba creyendo en él, y la preocupación de ellos se centraba naturalmente en su poder. A continuación, el texto muestra esa dinámica de amor y odio que aparece relacionada con la persona de Jesús, y va a destacar la famosa entrada triunfal que también es presentada en los otros evangelios. Te acordarás bien del famoso momento del tradicionalmente llamado Domingo de Ramos, en el que la multitud se pone a gritar: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel». Lo que ocurre de diferente aquí en Juan es que a continuación el texto dice que al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fuera glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Y el texto continúa y dice: la gente que había estado con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: como podéis ver, así no vamos a lograr nada. Mirad cómo lo sigue todo el mundo. Jesús es aclamado aquí por una multitud a causa de su fama y de sus milagros.
Aquí se cumple la profecía de Zacarías capítulo 9. Aunque no entienden lo que está pasando, y Jesús cumple el plan de Dios para su vida, atrae multitudes, marca la diferencia en la vida de aquellos que entienden su misión y creen en Él, pero sigue trayendo profundo rechazo. Jesús va a hablar sobre eso justo a continuación. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta, había algunos griegos. Dice el versículo 20, que seguramente habla de griegos convertidos al judaísmo. Vamos a recordar aquí que estamos pocos días antes de la fiesta de la Pascua. Entonces se acercaron a Felipe, que es uno de los discípulos de Jesús, y dicen: «Señor, queremos ver a Jesús». Ellos muestran ese interés. Observa que a la medida que Jesús es rechazado, estos que son de origen gentil son los que muestran interés en Jesús. Y Jesús siempre estará en esa posición. Él provoca la atención de las personas y produce también un punto de inflexión. Jesús, el Hijo de Dios, va a poner en el corazón de las personas una actitud de profunda cercanía, de acercamiento para entender la figura más importante de la humanidad, o, por el contrario, un rechazo crítico, inexplicable y absolutamente irracional. Entonces Jesús empieza a decir en el versículo 23, «Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado». Y dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Él enfatiza el hecho de la importancia de su muerte, que si muere, dará mucho fruto. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Jesús está diciendo que su muerte, que ese es su camino que está anunciando, en realidad es un camino de salvación y de vida. Es una especie de perspectiva inversa. Pensamos que no va a funcionar, pero funciona. Jesús entonces, en ese momento, se dirige al propio Dios Padre y pide que sencillamente sea glorificado su nombre. La respuesta divina aparece en medio de la multitud de manera sorprendente. Alguno incluso piensa que fue un trueno, o un ángel, o algo por el estilo. Jesús sigue adelante poniendo énfasis en quién es Él. Además de estar destinado a la muerte y a la victoria, a través de su resurrección, Él también expulsa al príncipe de este mundo, que en el versículo 31 es una referencia a Satanás. Él habla aquí de su resurrección. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, dice el versículo 32. Él sigue poniendo énfasis en su misión de muerte y de resurrección como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios que anda aquí para traer vida a aquellos que en Él creen. Y el texto va a seguir cerrando aquí la discusión, resaltando una vez más la incredulidad de aquellos que eran parte de su propio pueblo. Son mencionadas aquí las profecías de Isaías tanto del capítulo 54 como del capítulo 6, mostrando que el rechazo del pasado también se manifestaba en el presente. Jesús entonces termina el texto diciendo en el versículo 44, «El que cree en mí, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas». Mi querido oyente, Jesús es el enviado de Dios para traernos vida y salvación. Este es el momento de que le abras tu corazón. Confía en Él. La vida es como un viaje y si lo hacemos siguiendo la Ruta 66, tenemos un destino seguro. Ruta 66, el camino correcto a la esperanza. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento.
Recuerda que hay diferentes formas en las que puedes comunicarte con nosotros, así que esperamos tus sugerencias, tus preguntas, tus comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 si nos llamas desde fuera de España. También tenemos disponible el correo electrónico info@radioencuentro.net. Ahora volvemos con las preguntas del estudio sobre el capítulo 12 de Juan. Antes de hablar de Jesús, conozcamos un poco a María. ¿Cómo pudo María desperdiciar un perfume tan caro de esa forma? ¿Es que tenían recursos para eso? ¿Tantos bienes a punto de tirarlos así, de esa manera? Mira, Esperanza, aquí en la historia sobre lo que le pasó a María en su relación con Jesús, no tenemos todos los datos bíblicos detallados. No hay una indicación muy definida sobre si la familia era rica y adinerada y que tuviera recursos en gran cantidad. Pero lo que queda claro en esa historia es que la relación que una persona tiene de fe en Dios, de fe en Cristo, es una relación que alcanza el corazón de manera intensa y muy definida. Porque lo que vamos a descubrir es que lo que le pasa a María es una especie de locura, comparable a la propia parábola de Jesús sobre la famosa perla de gran valor. No es muy probable que fuesen ricos, porque de hecho si ellos lo fuesen, no estarían, digamos, desperdiciando y perdiendo tanto. Pero la cuestión es que valoramos mucho las cosas porque estamos buscando un sentido de valor. Así que ponemos ese valor en mercancías, en proyección de cierta imagen personal, en un cúmulo de cosas. Cuando nos damos cuenta, cuando una persona descubre quién es Jesús y lo que de verdad vale, lo demás pierde significado. Por eso cuando alguien tiene un encuentro con Dios, un encuentro con Cristo, esa persona se lanza de tal manera que ella tiene una actitud muy parecida a la de María. Entendiendo esto, las cosas se quedan más claras para nuestra comprensión y es más fácil entender el asunto aquí planteado. Ahora bien, da la impresión de que a Jesús no le importan tanto los pobres. ¿Será verdad que los pobres siempre serán una realidad en nuestra sociedad? Ya ves, esa cuestión se ha estado tratando y discutiendo, pero necesitamos poner atención a lo que está pasando aquí. No podemos entender la frase fuera del contexto. Jesús presentó un corazón muy compasivo y bondadoso hacia los pobres. Existe principalmente en la teología de Lucas un elogio a los pobres, la idea de que los pobres abren el corazón para el reino de Dios. Esta es sin duda una idea fuerte, muy nítida en la Biblia, y viene desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la figura del pobre y del necesitado en el libro de los Salmos. Cuando Jesús dice a los pobres siempre los tendréis con vosotros, él estaba contestando al argumento falaz de Judas de querer usar a los pobres en aquel momento por un interés personal, particular y altamente criticable. Vemos aquí que Judas tenía un procedimiento de ladrón, como dice el texto, y lo estaba usando. Así que la palabra de él no era sincera, no era verdadera. Por lo tanto, Jesús no estaba rechazando a los pobres. Y él dice una realidad, que los pobres estarán siempre con nosotros. Eso no significa que Jesús estaba condenando a los pobres a un destino fatal. Significa que la realidad del ser humano, mientras el reino de Dios no se manifieste en su plenitud, estará marcada por la presencia del pecado, lo cual es naturalmente comparable a esa desigualdad humana, a ese sufrimiento y a la distribución, por así decirlo, desigual de las riquezas. Pues sí, tenemos que tener cuidado con aquello que Judas dijo aquí, porque esto todavía resuena en nuestra sociedad actual. ¿Cuánto eco tenemos hoy en nuestros días? Pero Jesús parece estar preparando sus maletas, se está marchando. ¿Por qué habla tanto de su muerte? ¿Es que está decepcionado, está deprimido o tal vez defraudado? Es interesante ese punto que mencionas, Esperanza, porque algunos eruditos del final del siglo XIX y quizás algunos también del inicio del siglo XX les gustaba la idea, sugirieron exactamente eso, que Jesús tenía el plan de ser una especie de revolucionario, pero cuando se dio cuenta de que no lo iba a conseguir, murió como que en una especie de proceso de decepción y de frustración muy grande. Esa sugerencia, esa teoría, no hace justicia para nada
a la observación del contenido de los evangelios. Descubrimos que Jesús entiende que su muerte tiene un significado establecido por Dios. Jesús entrega su vida. Jesús sabe muy bien lo que está pasando. Su insistencia en decirlo es porque en la cabeza de los discípulos el tema no les entra. Ellos esperan a Jesús, tal como la mayoría de los judíos esperaban, como un líder político que pudiera dominar la escena allí y pudiera quitarle el poder a los romanos. Así que Jesús dice: mi muerte está planificada por Dios. Ella tiene el factor de la redención. Yo he venido a traer salvación, y esa muerte significa echar una simiente. Eso fructificará para la vida. La verdad es tan clara en ese sentido que hasta hoy lo que Jesús hizo sigue dando frutos en todo el mundo. Sigue fructificando. Ahora, aquí en el capítulo 12 de Juan, vemos mucho sobre eso de creer en Jesús. De hecho, ¿quién es el que cree en Jesús? ¿Son los judíos? ¿Son los gentiles? ¿No habrá aquí una crítica exagerada hacia los judíos? Esa cuestión es muy interesante. Descubriremos que la mayor parte de los que están involucrados aquí en el asunto en realidad son todos judíos, empezando por el propio Jesús. ¿Por qué? Porque el contexto es la tierra de Israel. Nosotros estamos en una época en la que el cristianismo todavía no está alcanzando a los gentiles. Eso pasa bastante después. Todo el mundo aquí es judío, y eso queda bastante claro. Pero existe el caso de los griegos. Esos griegos son griegos prosélitos, es decir, convertidos al judaísmo, que buscaban una respuesta para las grandes cuestiones de la fe relacionadas con la vida. Y el Evangelio de Juan parece señalar un elemento más que es negativo para los judíos. ¿Qué está pasando? La gente que cree son los judíos. El Evangelio dice que muchos creían en Jesús y son todos pueblo suyo. ¿Por qué el Evangelio digamos que se pone como que a instigar y a presionar a veces negativamente? ¿Por qué cuando el contexto es negativo él habla de los judíos? La razón, en primer lugar, es que él está reforzando que aquellos de quienes esperaban más no reaccionaron adecuadamente. Eso no es un tema solamente relacionado a los judíos. Hace referencia a aquellos que conocen a Dios y tienen una responsabilidad mayor presente en toda la Biblia. Así que ellos no están reaccionando a la altura. Y la frase en realidad se refiere principalmente al liderazgo religioso, como los jefes de los sacerdotes. Alguien podría pensar, ¿no será una especie de antisemitismo, una especie de racismo? Es una tontería pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando nos ponemos a discutir con el vecino o discutir con un enemigo. Ahora bien, una crítica entre nuestras cuatro paredes dentro de nuestra casa es diferente. Si estoy criticando y peleando con mi hermano, aquí es una cosa. Ahora bien, si otro desde fuera empieza a criticar a mi hermano, entonces la cosa cambia. Así que Jesús siendo judío, los discípulos suyos siendo judíos y sus seguidores siendo judíos, están todos quejándose de la actitud de los judíos incrédulos. Eso no significa que los judíos sean de alguna manera ni peores ni mejores que nadie. Es importante entender esto adecuadamente. Para terminar, vamos a hacer una última pregunta sobre quién es Jesús. Al fin y al cabo, ¿qué es creer en Jesús? Es que de alguna forma todo el mundo que dice que cree en Jesús cree y hace algo, ¿no? Mira, Esperanza, esa respuesta es clara en el propio Evangelio. Se trata de creer que Él es el enviado del Padre para traer la salvación y la vida eterna. Creer que Jesús existió no tiene un efecto de salvación para nadie. Creer que Jesús es un personaje importante que habló de paz y de amor tampoco cambia las cosas. Lo que sí tiene efecto es creer de manera semejante a como lo que pasó a María. Poner la esperanza de la vida en Él, entendiendo que somos pecadores, que estamos apartados de Dios, que la venida de Jesús al mundo tiene un significado especial, que Él murió para darnos salvación personal. Cuando me encuentro con Dios, cuando pongo mi esperanza en Cristo, soy perdonado por Dios y recibo por gracia la vida eterna. El que hace eso encuentra a Jesús de verdad y cree en Él de la manera en la que nos enseñó. Muchas gracias por las respuestas. Y para ti, amigo, que estás siguiendo este fascinante viaje y quieres saber más sobre quién es Jesús,
Estate atento, aquí viene la aplicación de hoy, una parte vital de nuestra aventura. Hoy en Ruta 66 hemos hablado sobre el Evangelio de Juan, capítulo 12, y nuestro tema fue ¿quién es Jesús? Hemos visto aquí en las páginas sagradas la expresión clara de Dios como el Salvador, como el Hijo de Dios, enviado al mundo para morir y traer salvación y vida eterna. Así es, mi querido oyente. No hay como estar en una situación de neutralidad ante la persona de Jesús. O vamos a actuar como María, que creyó en Él con toda su fe y toda su disposición, o vamos a actuar como los jefes de los sacerdotes, que lo detestaban y querían su muerte. Por lo tanto, sabes muy bien que en todas las cosas la vida está marcada por el factor de la decisión. Hoy es el día de pensar en tu posición sobre Jesucristo el Salvador. Cree hoy en Cristo. Recíbelo de todo corazón. Querido oyente, qué rápido pasa el tiempo. El programa de Ruta 66 de hoy se acaba. Si quieres escuchar este programa de nuevo o algunos de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM 360 o descargando la aplicación RTM 360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Envíanos tus sugerencias, preguntas y tus comentarios al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Conéctate a esta emisora en este mismo horario para oír la continuación de la serie. Aquí estaremos. No te lo puedes perder. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.